Saludos, soy Eduardo Murias, profesor de Radiología de curso intensivo Mira Asturias, y en estas clases de conceptos claves en medicina vamos a repasar la ecografía. Vamos a ver una serie de imágenes características ecográficas que son las imágenes que nos pueden ir preguntando, que son las imágenes de ecografía que tienen más posibilidades de que nos caigan en el MIR porque son las más características, y vamos a ir viendo muchas imágenes en diferentes órganos y vamos a intentar agruparlas en grupos de 2 o de 3 para que sea más fácil su interpretar y poder distinguir una de otra, si nos lo preguntan en el examen. Empezamos por el tórax. Si nos ponen una imagen de ecografía del tórax nos van a preguntar, prácticamente seguro, que identifiquemos un derrame pleural. Y el derrame pleural tiene una imagen radiológica característica en ecografía. Nos van a poner una línea que es el diafragma. Por debajo del diafragma vamos a ver una estructura sólida que puede ser el hígado o el bazo, normalmente será el hígado. Y por encima del diafragma vamos a ver algo negro. El pulmón, al estar relleno de aire, impide el correcto movimiento de los ultrasonidos y por lo tanto lo vamos a ver blanco o bien con una ecogenicidad sucia. Pero cuando hay derrame pleural vamos a ver estas zonas negras que se corresponden con la presencia de líquido. En esta otra ecografía podéis ver todo esto es el aire que tiene una imagen característica. No es ni una sombra posterior ni un refuerzo posterior, es como una imagen sucia porque los ultrasonidos algunos pasan, otros no, y dan una imagen como sucia dentro del pulmón. Y todo lo que rodea el pulmón es la presencia de líquido que tiene como tabiques en su interior. Entonces estamos viendo un derrame pleural probablemente de un empiema, un derrame que está asociado a colecciones, es un empiema pleural. Esto probablemente será un derrame líquido, provocado únicamente por líquido, y esto es un empiema pulmonar. En la mama, por ecografía, nos van a pedir que distinguimos la diferencia entre una lesión sólida y un quiste. El quiste en la mama se ve igual que el quiste en otras localizaciones anatómicas. Es una lesión hipo o anecogénica, principalmente anecogénica, que tiene refuerzo acústico posterior. El refuerzo acústico posterior nos permite confirmar que esta lesión está producida normalmente por líquido. Y si es una lesión formada por líquido, entonces estamos hablando de un quiste. Por lo tanto, ya veremos, le damos un BIRATS bajo. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene muy pocas posibilidades de ser una lesión maligna en la mama porque probablemente se trate de un quiste. En cambio, cuando tengo una lesión que ya no es anecogénica, sino que es hipoecogénica, es una lesión negra, pero no tan negra como el quiste, y además en la parte posterior hay cierto grado de sombra, es decir, impide que los ultrasonidos pasen correctamente a través de esa lesión, estamos ante una lesión de características sólidas, menos líquido que el quiste, y esto probablemente es un BIRATS alto, porque así es como se ven las lesiones, los cánceres de mama. Son lesiones de bordes mal definidos, normalmente hipoecogénicos, y que por detrás de la lesión hay una especie de zona negra que es la que provoca que los ultrasonidos no pasen correctamente a través de la lesión. El refuerzo acústico es típico de la lesión quística. Y la sombra acústica posterior en una lesión heterogénea es típica de la neoplasia de mama. Si nos ponen una ecografía del bazo, nos van a pedir que identifiquemos la presencia de una esplenomegalia. Y la imagen que nos van a poner también es característica. Tenemos que intentar identificar siempre el riñón. La presencia del riñón con la cortical y la pelvis renal es típica y es lo primero que tenemos que intentar ver. Y una vez que veamos eso, vamos a ver adyacente al riñón una imagen que se parece al hígado. Si nos dicen que estamos en el lado izquierdo, esto no es el hígado, es el bazo. Y si este bazo es más grande que el riñón, nos encontramos ante una esplenomegalia. Por lo tanto, para identificar la diferencia entre un bazo pequeño y un bazo grande, tenemos que compararlo con el riñón. Si es mucho más grande que el riñón, estamos ante una esplenomegalia. En el hígado. En el hígado nos van a pedir que identifiquemos el quiste hepático y que lo diferenciemos de las principales lesiones hepáticas. ¿Cómo es el quiste hepático? El quiste hepático es igual que en el resto de localizaciones anatómicas. Tenemos una lesión de bordes bien redondeados que dentro es anecogénica y que tiene refuerzo acústico posterior. Esto es un quiste simple. Es un quiste simple y típicamente esta lesión es benigna producido por una acumulación de líquido y es un quiste simple. Si en lugar de la lesión de ser anecogénica es
hiperecogénica, estamos principalmente ante un hemangioma hepático. Es una lesión de bordes bien definidos y que la vemos blanca. Comparamos el quiste, que es negro anecogénico, con el hemangioma, que es blanco, es hiperecogénico. Esta lesión blanca es típica de un hemangioma. Cuidado con los hemangiomas, porque las metástasis también pueden hacer lesiones parecidas a los hemangiomas, pero esta es la imagen característica de un hemangioma, una lesión hiperecogénica en el hígado de bordes bien definidos. Si tengo un quiste, es decir, una lesión hipoanecogénica, normalmente anecogénica, con refuerzo acústico posterior, y tengo otra lesión que me parece un quiste porque es anecogénica y tiene refuerzo acústico posterior, pero dentro de ese quiste tiene una serie de burbujas o de vesículas hijas en su interior, nos estamos encontrando principalmente ante un quiste hidatídico, y esta imagen prácticamente es patognomónica y es muy importante. Podemos ver el quiste con las vesículas hijas en su interior, pero el refuerzo acústico posterior lo suele tener. Entonces tenemos un quiste anecogénico con refuerzo posterior, quiste simple, quiste anecogénico con refuerzo posterior y vesículas hijas, quiste hidatídico. ¿Cómo diferencio el quiste de una lesión sólida hepática? Pues diferencio el quiste de una lesión sólida hepática por la ecogenicidad de la lesión. En el quiste esa lesión es anecogénica y con refuerzo posterior. Los quistes también pueden ser hipoecogénicos, pues si tienen algo de contenido en su interior, pero cuando claramente siendo hipoecogénicos respecto al parénquima, es decir, siendo más negros que el parénquima hepático, pero no tan anecogénicos como un quiste, es decir, tiene una estructura intermedia, pero sí que suelen ser más negros que el parénquima, porque si fuera más blanco que el parénquima sería un hemangioma, es un poco más negro que el parénquima, esto es una lesión sólida hepática. ¿Qué nos interesa saber de una lesión sólida? Que podemos confirmarlo con la presencia de la técnica Doppler. ¿Por qué? Porque yo le pongo el Doppler en su interior y el equipo empieza a detectarme en su interior la presencia de los vasos sanguíneos. Si tengo una lesión que es hipoecogénica y que tiene vasos sanguíneos en su interior, lo que nos estamos encontrando es una lesión sólida hepática, que puede ser cualquier cosa, puede ser una metástasis, un hepatocarcinoma, una hiperplasia nodal focal, lo que sea, pero es una lesión de características sólidas. La esteatosis hepática. Cuando existe un infiltrado del hígado por grasa, el hígado tiende a ponerse más blanco porque la grasa se ve blanca en la ecografía. Es una imagen muy difícil de identificar, ver la presencia de una esteatosis. Es muy dificultoso, hay que tener el ojo muy hecho a ver muchos hígados normales para poder identificar una esteatosis, que es un diagnóstico que se ve mucho en la práctica clínica habitual. Pero existe un signo radiológico que si lo vemos, entonces sí que nos puede ayudar, que es identificar las venas portas. Cuando nosotros vemos una vena porta de bordes blancos, ¿qué significa? Nos está diciendo que el parénquima pulmonar es negro, que el parénquima hepático es negro. Entonces, el parénquima hepático en negro, con bordes blancos en la porta, entonces estamos ante un hígado normal, un hígado que no tiene estatosis. Pero si veo una porta y las paredes no son blancas, significa que blanco el parénquima y blanca las paredes de la porta, es decir, hiperecogénica. ¿Por qué? Porque lo que tiene es una esteatosis hepática. Imagen muy difícil de identificar, pocas posibilidades de que la pregunten, pero acordaros de las paredes de la porta. Pasamos ahora a la vía biliar. ¿Cómo se ve la dilatación biliar intrahepática? Es difícil de identificar la dilatación de la vía biliar intrahepática. Es difícil de identificar, pero sí que es muy típico que nos van a preguntar la patología de la vesícula biliar. ¿Cómo identificamos la diferencia entre una litésis biliar, de un pólipo o de una colecistitis? ¿Cómo es una vesícula normal? Pues en una vesícula normal lo que vamos a ver es una imagen hipoecogénica con refuerzo acústico posterior, muy similar a lo que es un quiste, porque lo que es la vesícula es una estructura rellena de líquido. A veces puedo ver las paredes, que es lo que me va a diferenciar de un quiste hepático, pero la vesícula se ve prácticamente igual que un quiste hepático. Cuando tienen cálculos, cuando aparece una colitiasis, van a aparecer piedras dentro de la vesícula. ¿Cómo se ven los cálculos? Se ve una imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior. En cualquier localización anatómica, independientemente de que esté formado ese cálculo, si impide la correcta distribución de los ultrasonidos del transductor, se va a ver igual, que es una imagen hiperecogénica con sombra posterior. Si esto lo veo dentro de la vesícula, entonces hablo de colelitiasis, cálculos en el interior de la vesícula. ¿Cómo se diferencian de un pólipo? En un cálculo, imagen hiperecogénica con sombra posterior. En el pólipo suele ser hiperecogénico, como las paredes de la vesícula o como la grasa que le rodea, pero nunca tiene sombra posterior.
nunca tiene sombra posterior, porque es una estructura sólida. Por lo tanto, si no veo sombra posterior en algo que esté dentro de la vesícula, hablo de un pólipo, Diferencio entre la colelitiasis con sombra posterior del pólipo que no tiene sombra posterior. Si veo la vesícula y sus paredes se han engrosado, es decir, tengo la vesícula con su forma hipoecogénica con refuerzo posterior, pero observo cómo las paredes se han engrosado, tiene contenido en su interior y el paciente tiene clínica característica, incluso pudiendo tener alguna piedra con sombra posterior, estamos ante una colecistitis. Para diagnosticar una colecistitis tenemos que ver o un engrosamiento de las paredes de la vesícula, o una piedra dentro de la vesícula, o contenido dentro de la vesícula, o tiene que tener un signo radiológico característico, que es el Murphy ecográfico, que es que cuando tú identificas la vesícula, le aprietas con el traductor y si le duele, entonces estamos ante un Murphy ecográfico positivo. Y así diferenciamos la colecistitis diferenciamos una vesícula normal de la colecistitis, con un engrosamiento de las paredes de la vesícula. ¿Cómo se ve la colelitiasis? La coledocolitiasis. La coledocolitiasis es un cálculo en el colédoco, por lo tanto, se va a ver una imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior. Cuando nos ponen una imagen de este tipo, es muy difícil identificar, si no estás haciendo la ecografía, dónde está ese cálculo, porque todos los cálculos se ven iguales, y si vemos un trozo de tubo, igual estamos ante el uréter, que también puede tener cálculos. Entonces intentamos buscar el hígado. Si nos encontramos ante el hígado con esa imagen característica de víscera sólida, algo que sale del hígado, que tiene una imagen hiperecogénica con sombra posterior, estamos ante una coledocolitiasis. Tenemos que ser capaces de identificar la litiasis. Dónde está situada ya es un poco más complicado, pero hay que ver muy claramente y hay que reconocer muy bien esa imagen hiperecogénica con sombra posterior que nos indica que nos encontramos ante una coledocolitiasis. ¿Cómo se ve la vía biliar intrahepática? La vía biliar intrahepática dilatada, cuando tengo la vía biliar extrahepática dilatada o bien cuando tengo un tumor en el ilio, normalmente lo que vemos dentro del hígado son imágenes hipoecogénicas lineales que se corresponden con las venas porta que tiene sangre en su interior. Cuando la vía intrahepática se dilata aparece lo que se llama imagen en cañón de escopeta, que son, en lugar de tener una única línea hipoecogénica, que son esos vasos sanguíneos, tengo dos, una al lado de la otra. Esa imagen en cañón de escopeta nos dice que se trata de una dilatación de la vía biliar intrahepática. Imagen también muy difícil de identificar, que probablemente tenga muchas menos posibilidades de caer en el examen. ¿Cómo es la dilatación de la vía biliar extrahepática? Pues lo vamos a ver con una dilatación, por ejemplo, del colédoco, producido por un cálculo. ¿Qué es lo característico de la vía biliar extrahepática? Que podemos tener dificultades en identificar el colédoco con el resto de las arterias que le rodean. Y por eso hay que entender esta imagen, porque esta sí que es una imagen importante. Si yo tengo una estructura tubular en el ilio del hígado y quiero saber si se trata de una arteria o se trata del colédoco, le puedo poner el Doppler en su interior. El colédoco, como no tiene sangre, no tiene señal Doppler y lo voy a ver negro en su interior. No voy a ver esas zonas blancas que me indican dónde está la sangre. Por lo tanto, si nos pone una imagen de este tipo, en el cual la dilatación del colédoco dentro del Doppler en su interior no tiene señal, nos estamos encontrando ante una dilatación de la vía biliar extrahepática. Lo que estamos teniendo ahí dilatado no es un vaso sanguíneo, no es la aorta, no es la vena cava superior, no es la vena cava inferior, es el colédoco dilatado. En el riñón. En el riñón vamos a identificar lo que es la hidronefrosis, lo que es un cálculo, vamos a ver lo que es una lesión sólida respecto al quiste renal y vamos a identificar cómo se atrofian los riñones. Imagen característica, imagen básica que no se puede olvidar. Uno es la hidronefrosis. En un riñón normal voy a poder identificar la cortical de riñón, que es negra, y en el centro voy a ver la pelvis renal. Si la pelvis renal, que es blanca porque la pelvis renal normalmente está rellena de grasa en el riñón, tiene algo negro en su interior en forma de dedos, lo que estoy viendo es la pelvis renal dilatada por lo que sea, probablemente tenga un cálculo o un tumor más adelante. Esta dilatación es lo que se denomina hidronefrosis y esta imagen radiológica es característica. Voy a ver la cortical negra, luego una zona blanca de la grasa de la pelvis y luego ya la pelvis renal dilatada. Hidronefrosis.
¿Por qué está producida la hidronefrosis? Por un cálculo, una imagen hiperecogénica con sombra posterior. ¿Dónde está ese cálculo? En un tubo. ¿Puede ser el colédoco? Podría ser la misma imagen del colédoco. Nos tienen que indicar dónde está. Recordamos que le podemos poner el registro Doppler y no vamos a ver en su interior, no vamos a ver la presencia de sangre. Vamos a poder distinguirlo de los vasos sanguíneos con el Doppler, ¿vale? Pero recordar, imagen hiperecogénica con sombra posterior es un cálculo que puede estar produciendo una hidronefrosis. Si esos cálculos no están dentro del uréter, sino que están dentro del riñón, es lo que se denominan litiasis renales. ¿Y cómo se ve normalmente? Pues voy a ver imágenes hiperecogénicas con sombra posterior dentro del riñón. Una vez más, el riñón con la cortical negra, la grasa de la pelvis renal, muchas veces lo vamos a ver alrededor de esta estructura, que es el hígado o el bazo, pero normalmente nos lo van a poner con el hígado, es el riñón derecho, y voy a ver esas imágenes blancas con sombra posterior. Esto es una litiasis en el interior del riñón, una litiasis renal. ¿Cómo se atrofian los riñones? Pues van perdiendo cortical. Entonces los riñones disminuyen de tamaño, lo vamos a ver respecto al bazo o respecto al hígado, en el que el riñón es mucho más pequeño, y lo que vamos a ver es cómo esa cortical del hueso, del riñón, que normalmente puede medir 1 centímetro, centímetro y medio, esta cortical, se va perdiendo poco a poco y el riñón se va haciendo cada vez más pequeño y más blanco porque se va rellenando de grasa. Esto es una atrofia renal, es un riñón atrófico y es otra imagen característica que nos pueden poner para que identifiquemos, por ejemplo, si es bilateral, una causa de insuficiencia renal crónica, que es la atrofia renal, de origen normalmente vascular o por diabetes. Lesiones en el riñón. El riñón, al igual que el hígado, al igual que otro órgano sólido, puede tener lesiones dentro del mismo. La más característica es el quiste renal. Fijaros, voy a identificar siempre igual el riñón por la cortical del riñón y en el centro la zona blanca, que es la pelvis renal. Dentro de este riñón veo una lesión hipoecogénica que tiene refuerzo acústico posterior. Por detrás se ve muy blanco porque los ultrasonidos pueden pasar a través de esa lesión. Estamos ante un quiste renal. Ante un quiste renal, aquí podemos ver otra imagen característica de una lesión hipo o anecogénica con refuerzo posterior en el interior del riñón con la cortical y el centro del riñón, que es graso, que es blanco, formado por la grasa. Estamos ante quistes renales. ¿Cómo vamos a ver las lesiones sólidas? Pues de forma similar a lo que ocurría en el hígado, cuando la lesión sólida está formada por vasos, por ejemplo, en un hemangioma hepático, tiene tendencia a ser hiperecogénico. Pues en el angiomiolipoma renal, que es un tumor renal formado por vasos sanguíneos, también se va a ver blanco. De tal manera que si veo una lesión hipoecogénica con refuerzo posterior, esto es un quiste renal, pero si veo dentro del riñón una imagen hiperecogénica, sin sombra posterior, porque si tuviera sombra posterior sería una litiasis sin sombra posterior, estamos ante un angiomiolipoma renal. Lesiones sólidas renales. Si veo el riñón con una lesión hipo o anecogénica con refuerzo posterior, estamos ante un quiste. Si tengo una lesión que es o isoecogénica con el parénquima renal, es decir, con la cortical, es decir, isoecogénica, que tiene la misma ecogenicidad o que igual es un poco más hipoecogénico o un poco más hiperecogénico, pero no llega a ser anecogénico y además no tiene ni refuerzo posterior ni sombra acústica posterior, solo altera la morfología renal normal, estamos ante una lesión sólida renal que es un tumor de células claras hasta que se demuestre, un adenocarcinoma renal hasta que se demuestre lo contrario. En la vejiga, lo que nos van a pedir probablemente en el MIR más tarde o más temprano es que identifiquemos la diferencia entre una neoplasia y un cálculo dentro de la vejiga. La vejiga urinaria nos ofrece una imagen normalmente hipoecogénica con refuerzo acústico posterior. Con refuerzo acústico posterior porque está rellena de líquido, está rellena de orina. Si en su interior hay algo hiperecogénico que tenga sombra acústica posterior, estamos ante la vejiga con una litiasis vesical. En cambio, si tengo la vejiga con su refuerzo posterior y dentro de la vejiga tengo una imagen que normalmente es o isoecogénica similar al parénquima que rodea la vejiga o bien es más hiperecogénica que el líquido que forma la vejiga, estamos ante una lesión de características sólidas porque no tiene sombra ni refuerzo posterior. Entonces, esto es una neoplasia vesical. Esto es una neoplasia vesical.
Hay una característica radiológica muy típica para diferenciar una litiasis de un tumor en la vejiga. Es difícil de poner porque se trata del movimiento. Si nosotros al paciente lo giramos, el cálculo se mueve. En cambio, la neoplasia vesical siempre va a estar en su sitio, siempre va a estar enganchada en la pared de la vejiga. Hay una imagen muy característica que se ve todos los días de la vejiga, pero que es mucho menos importante. Existen muy pocas posibilidades que la pregunten, pero en algún momento podría caer, que es lo que se denomina vejiga de lucha. Nosotros, cuando tengo una imagen que es la vejiga rellena de líquido con refuerzo posterior y puedo ver la próstata por debajo de la vejiga con esta imagen tan característica que está protruyendo en el interior de la vejiga, y esa vejiga, cuando orina el paciente, tiene estas paredes tan engrosadas, esto no se trata de una neoplasia vesical, se trata de una vejiga de lucha, se trata de una hipertrofia de los músculos de la pared de la vejiga, y no hay que confundirlo con una neoplasia vesical, que suelen ser lesiones focales, que no se mueven sin sombra y sin refuerzo acústico posterior. Pasamos ahora a las imágenes del peritoneo. Al igual que en el derrame pleural, en el peritoneo nos van a pedir principalmente que identifiquemos la ascitis y que identifiquemos el hemoperitoneo. Hay una imagen radiológica básica, característica, importantísima, que es esta que tenemos aquí, que es el riñón con la cortical renal y la zona blanca del centro del riñón, que está formado por grasa, adyacente al hígado, en la fosa renal derecha. No tiene que haber una zona negra que lo rodea. No tiene que haber una zona negra que lo rodea. Esta zona negra que lo rodea es líquido dentro del peritoneo. Y es una imagen radiológica muy característica. Se busca mucho porque nos puede indicar una ascitis si el paciente tiene una neoplasia de otro tipo, si tiene un hemoperitoneo, si por ejemplo tiene un traumatismo. Y es una imagen muy característica y más tarde o más temprano nos la van a preguntar, y nos la van a preguntar varias veces a lo largo del MIR. Tenemos que aprender a identificar la cortical del riñón, la zona blanca en el centro del riñón, que es la grasa, la punta redondeada, que es el hígado, y el líquido que lo rodea, que nos indica que el paciente tiene líquido en el interior del peritoneo. Normalmente pues puede ser ascitis. ¿Por qué hablamos de ascitis? Porque es muy regular. A lo mismo que en el tórax, es muy anecogénica, porque es líquido sin contenido, es anecogénico. Cuando tiene algo de contenido en su interior, es decir, tiene algo de contenido porque tiene algo de sustancia, algo que ha caído ahí, puede ser, por ejemplo, por hemoperitoneo, es decir, porque haya sangrado, entonces la sangre es más densa que el agua y se puede dar este tipo de imágenes, o bien que sea por una ascitis maligna y lo que estemos viendo es infiltrados tumorales o bien sangrados dentro del peritoneo de la presencia de las metástasis. La ecografía no valora normalmente bien de forma correcta el intestino y no se suele utilizar, pero como la ecografía está generalizada y cada vez hay ecografistas más hábiles y se puede utilizar para cualquier cosa, estas imágenes son muy típicas de lo que se puede ver por la ecografía en el intestino, aunque no es típico que nos las pregunten, principalmente lo que es la neoplasia de colon. Nosotros el colon se identifica normalmente no se suele ver en la ecografía porque tiene aire en su interior, y el aire, como hemos visto, lo que nos da es una imagen hiperecogénica, pero en lugar de darnos una sombra nos da una imagen sucia en la parte de atrás. Entonces puedo identificar quizás la pared anterior del colon, pero por detrás no lo puedo ver muy bien. Cuando esta pared anterior está muy engrosada y muy aumentada de tamaño y rodea la presencia de salud de forma similar a como se ve el escáner con esa pared engrosada, estamos ante una neoplasia de colon, es decir, un engrosamiento de la pared del colon. Difícil que nos caiga esta imagen, es muy difícil de interpretar, hay que ser muy experto para poder verla bien, no es una imagen característica que se deba perder mucho tiempo en intentar identificarla. Sí que hay que identificar la presencia de una apendicitis, porque es una imagen muy característica. La apendicitis, la inflamación del apéndice, nos va a dar dos imágenes radiológicas con ecografía muy típicas, lo que se llama imagen en dedo de guante, que es esa imagen como un dedo con el centro negro porque está relleno de pus y de líquido y entonces es hipoecogénico o anecogénico, y las paredes engrosadas que suelen ser hiperecogénicas, y además la grasa que la rodea, como está inflamada, se ve más blanca. Esta es la imagen típica de una apendicitis aguda. También podemos ver dentro del apéndice, y cuidado con confundirnos con una litiasis, que tenga una imagen hiperecogénica con sombra posterior, que es el apendicolito.
¿Vale? Por lo tanto, habría que ir al enunciado de la pregunta e intentar identificar muy bien que estamos ante una imagen en la fosa ilíaca derecha, un paciente que tiene dolor y clínica compatible de apendicitis. La imagen axial también es muy típica de la apendicitis aguda. Lo que vamos a ver es la pared apendicular, que es blanca, líquido dentro y por fuera, rodeando a esa pared, que es la inflamación, y alrededor esta zona blanca, que es toda la grasa que está totalmente inflamada y que nos da esta imagen blanca. Esto es muy típico del corte transversal de la apendicitis. Imagen patognomónica, imagen muy importante. Si tengo una imagen similar a la apendicitis en un sitio donde no hay apéndice, por ejemplo en el lado izquierdo, puedo estar ante una diverticulitis, lo mismo que en el cáncer. ¿Se puede ver con ecografía? Se puede ver, es mucho más típico el escáner y se usa muchísimo más el escáner para ver ese engrosamiento de la luz con la presencia del divertículo y la grasa alrededor alterada, que es lo que nos va a dar la imagen de la inflamación. Pero puede verse por ecografía, se puede ver la presencia de este divertículo que puede tener algo de aire en su interior, con esa imagen sucia posterior, y en el plano transversal puedo ver esa imagen muy similar a la apendicitis que nos dice que existe una diverticulitis. La ecografía del páncreas, lo mismo. El páncreas es un órgano retroperitoneal que es difícil de ver por ecografía. ¿Se puede utilizar en la ecografía para diagnosticar la patología pancreática? Sí. ¿Se utiliza en el día a día? Sí. ¿Da una imagen característica? De difícil interpretación. La neoplasia de páncreas normalmente la vamos a identificar de dos formas. El páncreas normal lo vamos a ver en el epigastrio, por delante de las estructuras vasculares, como una imagen se habla normalmente de cola o que envuelve a los vasos que están en el epigastrio, al tronco celíaco, y a la vena y arteria mesentérica superior y a la vena porta. Entonces lo que vamos a ver es, si el virsum no se ve, entonces es un páncreas normal. Cuando veo el virsum, porque le pongo el Doppler y en su interior no hay señal de sangre, lo que tengo es una dilatación del virsum, que su causa más frecuente, a no ser que exista una atrofia, normalmente es un cáncer de páncreas, que lo voy a buscar a la cabeza del páncreas como una imagen hipoecogénica. En las guardias se dice normalmente, cuando ves un paciente con este tipo de imagen, que buscas la mancha negra del páncreas, debido a que ya sabemos que el pronóstico del páncreas es muy malo. Entonces, acordaos de esa imagen, de esa mancha negra en la cabeza del páncreas, que nos puede indicar que el paciente tiene un carcinoma de páncreas. Imagen muy difícil, imagen muy raro que la pregunten, imagen para gastar poco tiempo en aprendérsela. Ya terminamos la clase con las imágenes del testículo. Hay muy pocas preguntas que nos han preguntado cosas del testículo con imagen, pero como la imagen radiológica es muy característica de la ecografía, está bien gastarse un poco de tiempo en aprenderlas, porque sí que tienen posibilidades de que en algún momento nos lo pregunte. El primero es identificar un tumor sólido testicular. El testículo es ligeramente hiperecogénico y normalmente es como el hígado. Tiene una ecoestructura similar al hígado. Si nos dicen que vemos algo parecido al hígado y nos dicen que es una ecografía testicular, normalmente será un testículo normal. Cuando en su interior tiene zonas redondeadas que a veces son difíciles de ver porque suelen ser o isoecogénicas con el parénquima del testículo, o quizás un poco hiperecogénicas, estamos ante un tumor sólido testicular que será un seminoma hasta que se demuestre lo contrario. ¿Con qué distinguimos el tumor sólido testicular? Distinguirlo muy bien de un hidrocele. En el hidrocele, el testículo normalmente puede tener un poco de líquido rodeándolo, puede tener un poco de líquido que lo rodea, pero cuando el testículo está totalmente rodeado de un líquido similar al que hemos visto en el peritoneo, similar al que hemos visto en el tórax, lo que tenemos es un hidrocele, es decir, líquido en el interior de la cavidad testicular. Imagen muy, muy característica del testículo. Y también podemos ver varicoceles. Si el líquido, lo que rodea el testículo, es líquido anecogénico, entonces claramente es líquido sin complicación. Pero si lo que rodea el testículo son unas estructuras redondeadas, como si fueran lombrices, como si fueran muchos tubos rodeando al testículo normal, no tiene que haber esas imágenes, estamos probablemente ante un varicocele. ¿Cómo confirmo que es un varicocele? Porque pongo el Doppler y veo esas estructuras redondeadas que son los vasos hipertrofiados del varicocele. Imagen muy característica y muy típica del testículo. Imágenes ecográficas en niños. 4 imágenes, nada más. Primero, la invaginación. Es muy difícil que nos pregunten una imagen de invaginación fuera de una pregunta que nos hablen de un
caso clínico completo de un niño con invaginación que viene a urgencias, con dolor, dobla las rodillas por encima del pecho, dolor cólico que va y viene, normalmente un niño algo mayor, 4, 5, 6, 7 años. Bueno, pues entonces eso es típico de la invaginación. Y la imagen entonces que nos van a poner es esta. Es muy raro que nos la pregunten solo la imagen ecográfica, pero fijaros cómo es, porque es lo que se denomina imagen en donuts. Y hay que diferenciarlo un poco de la apendicitis. Acordaros, en la apendicitis el centro de la lesión, el centro, estaba llena de pus y por eso lo vemos negro, en cambio, porque es líquido. En cambio, en la imaginación, lo que hay en el centro de esa imagen en donuts, de esa imagen redondeada, es blanco, porque es el asa intestinal que está dentro de la otra asa. Y es como se diferencia una imaginación intestinal de una apendicitis si nos ponen solo una imagen. Aquí tenéis otra imagen de una imaginación redondeada, esa imagen que se denomina en donuts, acordaros, imagen en donuts, pero con centro más blanco. Esto es una invaginación. Normalmente no os van a pedir que solo por imagen diferenciéis apendicitis de invaginación, pero como el tramo de edad ahí está y el dolor puede ser similar en el caso clínico, acordaros, en la imaginación el centro es blanco y en la apendicitis es negro porque es pus. La estenosis hipertrófica de píloro, esos lactantes que vienen al tomar el biberón, vomitan y están llorando porque tienen hambre y están ávidos por el alimento, pueden tener una estenosis hipertrófica de píloro. Otra imagen que se parece mucho a una invaginación es el engrosamiento del píloro con el centro, la mucosa blanca. Esto sí que en el plano transversal es muy difícil de diferenciar de una invaginación. Solo lo vamos a poder identificar por la clínica. Acordaos que en la apendicitis el centro es negro porque está relleno de pus. Pero sí que lo vamos a ver en la segunda imagen, que es muy característica, que es la imagen en la que vamos a ver el hígado, vamos a ver el estómago lleno de líquido, porque como el niño tiene tanta hambre, toma el biberón, lo vamos a ver el líquido, pero como no es líquido, no es agua, tiene algo de contenido en su interior, y saliendo en forma de embudo, vamos a ver esa hipertrofia del píloro, que me indica que el paciente tiene una estenosis hipertrófica del píloro. Voy a ver el píloro engrosado, que normalmente es hipoecogénico respecto a la mucosa, que es hiperecogénica. Esto es una estenosis hipertrófica de píloro. Si nos preguntan algo de ecografía en niños de neuroradiología, nos van a preguntar la hidrocefalia. Muy difícil que nos caiga, una imagen muy específica, de muy especialista, pero es relativamente fácil de identificar, entonces vamos a verla con un poquitín de calma. La ecografía transfontanelar permite ver el sistema ventricular. Si veo el sistema ventricular redondeado, lo voy a ver anecogénico porque está relleno de líquido. Si veo ese sistema ventricular redondeado y grande, lo que tengo es una hidrocefalia. El cerebro con el borde del cerebelo y el borde libre del cerebelo, que es dura madre, y fijaros el engrosamiento del sistema ventricular, que nos indica que el paciente tiene una hidrocefalia. Y lo otro que nos pueden preguntar de neuroradiología en niños es lo que es una hemorragia germinal. Mucho más raro que la hidrocefalia, más difícil de interpretar. Lo que vemos son zonas blancas adyacentes al sistema ventricular. Otra vez el mismo corte de la ecografía transfontanelar con el cerebro, la línea media, el sistema ventricular, y podemos ver que al lado del sistema ventricular hay una zona más blanca que es sangre respecto a una zona más pequeña que es el lado normal. Hemorragia germinal, hemorragia en niños prematuros, hemorragias en niños que han tenido problemas en el parto, en niños prematuros, pueden ponerlo con la ecografía transfontanelar. Y terminamos con una imagen característica que es el aneurisma de aorta. Sabemos que la patología de aorta se valora principalmente con angio-TC, pero el aneurisma da una imagen muy característica que también se puede ver por ecografía. Y no es difícil de interpretar porque lo que vamos a ver es una imagen redondeada con una zona negra en el medio, que es donde está la sangre, y un engrosamiento de la pared, que es el trombo dentro del aneurisma. Y ese tamaño de la aorta es mayor que la aorta normal y por lo tanto hablamos de aorta aneurismática. ¿Cómo lo podemos comprobar? Con la ecografía Doppler, en la cual la parte negra central va a tener flujo y por lo tanto sabemos que estamos ante un vaso y sabemos que estamos ante la aorta y sabemos que esto es un aneurisma de aorta torácica. Y nada más, estas son las imágenes típicas que nos pueden preguntar en el MIR de ecografía. Hay algunas más características, algunas menos características. De las características vale la pena tardar un poquitín de tiempo e intentar identificarlas. Nada más, muchas gracias.